Hola, nosotros somos el mejor equipo y les vamos a presentar el proceso biotecnológico para la producción del vino. El vino es una bebida espirituosa. Sin embargo, la vinificación alude al conjunto de procesos necesarios para obtener el vino. La transformación de la uva en vino es básicamente un proceso espontáneo. Solo es necesario zumo de uva, llamado mosto, y un microorganismo que se haya pegado a la pruina, que es una especie de pegamento biológico situado sobre el ollejo de los granos de uva. Estos primitivos y naturales ingredientes, dejados al azar en cualquier concavidad, terminarían convirtiéndose por sí solos en vino. Quizás su aspecto fuese turbio e incluso su sabor desagradable, pero ya contendría todos los elementos que conforman una bebida llamada vino. Por tanto, lo que vamos a describir en este video es fundamentalmente un proceso natural sencillo, que se ha producido de forma espontánea durante millones de años y que el hombre descubrió y trató de controlar hace unos 11.000 años. La transformación más importante que sufre el mosto de uva es su proceso de convertirse en vino, el cual se llama fermentación alcohólica. Esto se trata de un proceso bioquímico originado por un microorganismo bien conocido, una levadura, que es un hongo comedor de azúcares, cuyo metabolismo convierte los azúcares de la uva en alcohol. Durante el proceso, un líquido azucarado inofensivo se convierte en otro complejo, seco y con alcohol. En este proceso de fermentación alcohólica existe un cambio importante en las propiedades del líquido, y no solo nos referimos al azúcar que se convierte en etanol, sino a los cambios aromáticos y gustativos del líquido resultante, deviniendo en un líquido complejo y agradable llamado vino. La mayor parte de los compuestos volátiles que se producen durante el metabolismo de las levaduras son fundamentales en la composición aromática del posterior vino. Los principales son el etanol y el glicerol. Los principales grupos de compuestos químicos que forman los aromas que surgen en la fermentación son los ácidos, los alcoholes superiores y los ésteres aromáticos. La levadura que facilita esta especie de milagro es un microorganismo unicelular, filogenéticamente desarrollado, pues curiosamente en la escala evolutiva está mucho más cerca de los seres vertebrados que de las bacterias, lo que indica que posee un metabolismo complejo, capaz de generar el nacimiento de un producto organolépticamente complejo como el vino, la bebida más compleja y apasionante que existe. En condiciones climáticas favorables se reproduce de forma asexuada, por división de la célula, ya sea por gemación o escisión. Cuando sus condiciones vitales son desfavorables, el núcleo de la levadura se divide en dos, repartiendo la información genética entre ambas mitades. Estos seminúcleos se convierten en ascasporas, una especie de estructura de resistencia hermética compuesta por 2 o 4 levaduras llamadas ascas, que permiten a las levaduras permanecer en estado levario durante un tiempo. Cuando vuelvan las condiciones climáticas favorables, esa estructura se abrirá y las levaduras volverán a estar activas. En las bodegas, cuando la fermentación alcohólica termina, las levaduras se disponen en forma de asca. Las levaduras más importantes desde el punto de vista enológico y evidentemente como agentes fermentativos son Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces bayanus. Además de ellas, diversas especies de Ascomycetes y Deuteromycetes participan en distintos puntos de la fermentación alcohólica. Pero si ésta se realiza en condiciones de fermentaciones controladas, su importancia es puramente anecdótica. El proceso de elaboración del vino no puede decirse que solo se lleva a cabo en un área de la biotecnología, porque diversas áreas que están ligadas y en conjunto describen el proceso desde su comienzo hasta el final. Por ejemplo, la agrícola, que es fundamental para el desarrollo óptimo de la uva en los viñedos, la industrial para producir grandes volúmenes y se puedan exportar para generar ganancias del país de origen, la de los alimentos, para controlar la calidad del vino y que es un producto con estándares muy altos, y seguir innovando en las técnicas de fermentación para obtener un mayor rendimiento de la uva, y entre otras, que no por menos importantes no se alcanzan a mencionar. Todas estas áreas en conjunto hacen que la creación de esta bebida espirituosa sea una realidad,
y que en la mayor parte del mundo se pueda disfrutar de un producto rico, de calidad y sobre todo 100% natural. Ahora hablaremos sobre las biomoléculas involucradas en la producción del vino. Es de suma importancia conocer la composición química y bioquímica en la producción del vino. En este caso, la uva está compuesta de 86% agua, 12% de azúcares fermentables, en este caso carbohidratos, y 2% de moléculas diversas como proteínas, lípidos y enzimas. La vinificación es el resultado de los metabolismos realizados por las levaduras y las bacterias lácticas al estar en contacto con las biomoléculas presentes y son responsables directamente de la calidad del vino obtenida. Está muy relacionada con la naturaleza de todas las transformaciones bioquímicas dentro de este proceso. Carbohidratos o hidratos de carbono. La parra, la planta de la uva del vino, contiene dos importantes monosacáridos que pertenecen al grupo de las cetosas. Estos se encuentran en el mosto de la uva en concentraciones comprendidas entre los 150 y 250 gramos por litro. Estos dos monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Otros carbohidratos importantes son los ácidos orgánicos, ya que participan en la producción de ácido tartárico, que es sintetizado en las partes verdes de la planta como producto secundario del metabolismo de los azúcares, glucosa y fructosa. Debido a que es el más abundante en mostos y vinos, es de suma importancia, ya que le da el pH del vino y contiene el ácido tartárico, la cual es para darle un sabor fresco, además de que lo equilibra y ayuda a estabilizar su color. Los ácidos del vino también actúan como preservadores naturales que ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias que podrían echar a perder el vino. Proteínas. Las proteínas del vino contribuyen a aportar la sensación de untuosidad en el vino, a la estabilización de la espuma en las cavas y a la fijación de aromas. Al igual, son utilizadas para la clarificación y estabilización de los vinos jóvenes y comerciales, pues fijan las proteínas inestables en los sólidos, incluidas las lías, que harían el vino que se mostrara turbio y áspero. Las proteínas encontradas dentro de la producción del vino son los aminoácidos, como la alanina, la arginina, la prolina, la serina, el ácido glutámico y la glutamina, las cuales intervienen en el desarrollo de microorganismos que actúan para la elaboración de vino. Otro son los péptidos, donde su principal función es la de ser un glutatión. Y las proteínas, como la albumina y la caseína, que ayudan a la precipitación de los taninos para su clarificación. Estos solamente se encuentran en los vinos blancos, ya que los vinos tintos no contienen proteínas en estado libre, por lo cual no es tan necesario la clarificación. Lípidos. El glicerol es considerado como el constituyente químico del vino más importante después del agua y el etanol, aportando una sensación de untuosidad y suavidad, al igual que los ésteres como el acetato de etilo que se da en la fermentación alcohólica, que ayudan a la acción de las bacterias acéticas durante la conservación del vino. Además, existen algunos terpenos dentro de los lípidos para la producción del vino. Enzimas. Las enzimas son biocatalizadores con estructura de una proteína que son producidos por organismos vivos. Estos promueven y aceleran la conversión de los carbohidratos al etanol. Acelera la reacción mediante las cuales las sustancias ya mencionadas son utilizadas por el organismo para construir o producir energía. Las enzimas presentes dentro de la elaboración del vino son las glucosidasas, las hidrolasas como proteasas, pequinasas o enzimas pectólicos y las vitaminas B y C. Estas tienen participación en el inicio de la fermentación alcohólica, como ya se mencionó. La vitamina C es el bloqueante de la oxidación constituyente de los vinos, como los polifenoles, y la B interviene en la fermentación alcohólica como un activante que es influyente en el desarrollo de las levaduras. ¿Por qué son importantes los microorganismos para la elaboración del vino? Bueno, ellos son los responsables de la transformación del mosto de uva, principalmente las levaduras que por medio de un proceso bioquímico denominado fermentación alcohólica, FA, transforman los azúcares del mosto de uva en etanol, CO2 y otros compuestos químicos. Además de las levaduras participan otros microorganismos, cuya misión es transformar el ácido málico del vino en ácido láctico. Esta transformación es denominada fermentación maloláctica, FML, y es llevada a cabo por diversas especies de bacterias lácticas.
Esta transformación conviene a todos los vinos tintos y aquellos vinos blancos cuyo contenido de ácido málico sea muy elevado. Actualmente se sabe que también existen microorganismos que causan alteraciones en el vino y por ello lo consideramos perjudiciales. Los microorganismos relacionados con el vino pueden ser distribuidos en dos grupos: las levaduras, que son las encargadas de realizar la fermentación alcohólica, y las bacterias lácticas, que se encargan de la fermentación maloláctica. Ahora les mencionaré algunas características generales de las levaduras. Son hongos unicelulares pertenecientes en su mayor parte al grupo de los ascomicetos, es decir, al grupo de hongos capaces de formar esporas contenidas en el interior de su asca. Su reproducción puede ser asexual, por gemación generalmente o por escisión. Se hallan diseminadas por la naturaleza, llegan a la uva por el viento y los insectos, siendo retenidas en la pruina, una sustancia seria que recubre la piel de la uva. De ahí pasan al mosto, cuando se rompe el grano de la uva en las operaciones enológicas de estrujado y prensado. A continuación les mencionaré los factores más importantes para la fermentación alcohólica. La temperatura. A mayor temperatura la fermentación alcohólica transcurre más rápidamente, sin embargo es menos pura. El oxígeno. Aunque la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, las levaduras mantienen una leve respiración. Los nutrientes. Los azúcares son fuente de carbono y de energía para las levaduras. También necesitan sustancias nitrogenadas, sales y otros factores de crecimiento como las vitaminas, que normalmente se hallan en el mosto en concentraciones suficientes para el desarrollo de las levaduras. Los compuestos químicos de acción negativa. Bueno, la acumulación de los propios productos puede hacer más lenta la fermentación alcohólica. Las bacterias lácticas son un grupo no taxonómico de bacterias que agrupan a todas aquellas bacterias capaces de producir ácido láctico a partir de azúcares. Dentro de este grupo hay especies capaces de desarrollarse en el vino a pesar de ser un medio inhóspito, dado su contenido en alcohol y su bajo pH. Muy abundantes en la naturaleza, las bacterias lácticas, al igual que las levaduras, llegan a la uva por medio del viento o los insectos. Sin embargo, lo más frecuente es que las bacterias lácticas se encuentren en los utensilios y recipientes binarios de las propias bodegas. Morfología cocoideo-basilar junto a sus características bioquímicas son los caracteres más frecuentes utilizados en su clasificación. Entre las características bioquímicas utilizadas destaca la pureza fermentativa de los azúcares, lo que permite agrupar estas bacterias en homofermentativas. Aquellas que llevan a cabo una fermentación láctica pura generando exclusivamente ácido láctico y heterofermentativas, aquellas que a partir de azúcares producen, además de ácido láctico, gran cantidad de CO2 y otros compuestos. Existen factores que influyen en la fermentación maloláctica, como lo es el ciclo bacteriano, el pH, que influye en la fermentación maloláctica en dos sentidos. Por un lado, actúa sobre la multiplicación de las bacterias lácticas y por otro, determina el tipo de sustrato que van a metabolizar las bacterias lácticas. La temperatura. La fermentación maloláctica debe realizarse a 18 grados centígrados como máximo, para evitar que las bacterias lácticas ataquen a otros compuestos distintos del ácido málico e incrementen con ello la acidez volátil. Como en el proceso de fermentación alcohólica, la fermentación maloláctica necesita un poco de oxígeno. Los nutrientes. Las bacterias lácticas tienen mayor número de requerimientos nutricionales. El grado alcohólico. Los cocos suelen ser menos resistentes al grado alcohólico que los bacilos. Por este motivo, el grado alcohólico suele ser importante. A continuación les hablaré del uso de la ingeniería genética para mejorar el proceso del vino. Las características genéticas de una levadura vínica pueden ser modificadas según las necesidades de la industria. Es posible construir cepas que expresen actividades metabólicas de interés o que ejerzan efectos beneficiosos en las características organolépticas de los vinos. Para empezar, se han desarrollado diversas levaduras vínicas recombinantes. Por ejemplo, se ha descrito la construcción de cepas que pueden llevar a cabo una fermentación mixta, o sea, lactoalcohólica, y con ello resolver el problema de baja acidez de los vinos en regiones cálidas. También se han construido levaduras que son capaces de fermentar 4.5 gramos por litro
de malato en mostos artificiales en tan solo 4 días. También se han construido diversas levaduras vínicas recombinantes que contienen genes de hongos filamentosos. Todas estas levaduras son capaces de secretar las enzimas correspondientes al mosto en cantidades suficientes para llevar a cabo el proceso tecnológico y producir vino con adecuadas características organolépticas. Se ha desarrollado una levadura recombinante que contiene un gen fúngico que codifica un pectato liasa útil para resolver problemas de filtración. Los metabolismos involucrados en la producción del vino inician desde la glucólisis, donde la glucosa es convertida en piruvato a partir de 2 ATP y 2 ADP, para que después de estos, con ayuda de NADH y NADH, el piruvato sea convertido en acetaldehído y con una cantidad de energía necesaria en etanol, y esto da paso a la fermentación alcohólica, para así llegar a la segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, donde el ácido málico es transformado en ácido láctico, como ya sabemos, a partir de las bacterias lácticas, donde por ATPs y NAD suministran la suficiente energía para hacer las reacciones y convertir a lo que ya conocemos como el ácido láctico. La biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde la prehistoria, en actividades tales como la preparación del pan, bebidas alcohólicas o mejoramiento de cultivos y animales domésticos, formada por una gran variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales y animales, generando miles de aplicaciones en la industria de los alimentos, ofreciendo los medios para producir alimentos de mejor calidad en forma más eficiente y segura para la salud y el medio ambiente. Una de las promesas de la biotecnología es generar innovaciones y mejoras en los alimentos, conduciendo a prácticas agrícolas más ecológicas, contribuyendo a una agricultura sustentable que utiliza con respeto los recursos naturales.